el mundo la despidió como a una princesa de cuento. Nadie quiso ver que aquel cuento llevaba años convertido en una jaula de oro y que terminaría en una carretera de montaña. Fue la mujer más envidiada del planeta. Una estrella de Hollywood, ganadora de un Oscar, la rubia más elegante de su generación, la actriz fetiche del mayor maestro del suspense. Y cuando estaba en la cima absoluta de su carrera, lo dejó todo para casarse con un príncipe y convertirse en princesa de verdad, de un pequeño país de cuento a orillas del Mediterráneo. El mundo entero contempló aquella historia como el cuento de hadas perfecto. La chica que lo tenía todo, la estrella que se casaba con su príncipe azul, la actriz que cambiaba el glamour de Hollywood por una corona auténtica. Una boda seguida por 30 millones de personas, la envidia de millones de mujeres, el sueño hecho realidad. Pero detrás de aquella sonrisa perfecta, detrás de los vestidos de alta costura y los palacios rosados, se escondía una verdad mucho más oscura. Porque Grace Kelly no vivía en un cuento de hadas, vivía atrapada, en una jaula de oro de la que no podía escapar, lejos de su país, lejos de su carrera, lejos de la libertad que había conocido. Y aquella historia que el mundo idolatraba terminó de la forma más brutal, una mañana de septiembre, cuando su coche se salió de una carretera de montaña y se precipitó por un barranco con ella y con su hija dentro. Hoy vamos a contar su historia completa. Vas a descubrir quién era de verdad Grace Kelly, la estrella que renunció a Hollywood en su mejor momento. Vas a entender qué buscaba realmente el príncipe que se casó con ella y por qué su cuento de hadas era en realidad una transacción fría y calculada. Vas a ver cómo la mujer más admirada del mundo se convirtió en una prisionera de su propio palacio, atrapada en una vida que no había imaginado. Y vas a conocer los detalles de aquella mañana fatídica en la carretera, lo que de verdad pasó dentro de ese coche y los rumores que persiguieron a su familia durante décadas. Y mientras lo hago, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve ser una princesa de cuento, tener palacios, joyas y la envidia del mundo entero, si por dentro te sientes una prisionera y tu historia termina destrozada en el fondo de un barranco? Porque Grace Kelly lo tuvo todo y descubrió, de la forma más cruel, que el cuento de hadas más perfecto puede esconder la jaula más dorada y que ni la fama, ni la belleza, ni una corona auténtica te protegen del destino. Para entenderlo, hay que volver al principio. A una niña de Filadelfia que soñaba con ser actriz, mucho antes de imaginar siquiera una corona. Para entender la magnitud de lo que Grace sacrificó, primero hay que entender de dónde venía y lo mucho que tuvo que luchar para llegar a la cima. Su historia no empieza en un palacio, sino en una familia adinerada que no veía con buenos ojos sus sueños. Grace Patricia Kelly nació en Filadelfia el 12 de noviembre de 1929, en el seno de una familia rica y poderosa. Su padre, John Kelly, era un empresario de la construcción que había hecho una fortuna y además había sido campeón olímpico de remo, un hombre de éxito acostumbrado a ganar. Su madre había sido atleta y educadora. Los Kelly eran prósperos, conocidos, respetados, pero no eran una familia aristocrática, y desde luego no aplaudían la idea de que una de sus hijas se dedicara al mundo del espectáculo, que en aquella época se veía con cierto recelo. Grace creció, en cierto modo, buscando una aprobación paterna que nunca acababa de llegar. Su padre era frío con ella, prefería a sus otros hijos, más volcados en el deporte, y la pasión de Grace por la interpretación le parecía poco seria. Y sin embargo, Grace tenía algo: una determinación silenciosa, una elegancia natural y un talento que no se podían ignorar. Contra la opinión de su familia, se marchó a Nueva York para formarse como actriz, decidida a labrarse su propio camino. Empezó desde abajo, con trabajos de modelo y pequeños papeles, puliendo su oficio con una disciplina férrea. No era una de esas estrellas que estallan de la noche a la mañana por pura suerte. Grace se construyó a sí misma, paso a paso, con un trabajo constante
y una ambición que escondía bajo aquella imagen serena y refinada. Su gran oportunidad en el cine llegó a principios de los años 50. Debutó con un papel pequeño, pero pronto demostró que tenía madera de estrella. Y en 1953, una película rodada en África la catapultó al estrellato y le valió su primera nominación al Oscar. De repente, aquella chica de Filadelfia, a la que su padre no tomaba en serio, se había convertido en una de las actrices más prometedoras de Hollywood. Su ascenso fue meteórico. En apenas unos años, rodó un número asombroso de películas, trabajando con los directores y los actores más grandes de la época. Hollywood había encontrado a su nueva reina, una rubia distinta a todas las demás, elegante, contenida, misteriosa. Lo que Grace no sabía entonces era que aquella carrera fulgurante, por la que tanto había luchado contra su propia familia, iba a durar muy poco. Porque en lo más alto de su éxito, un encuentro lo cambiaría todo, y la llevaría a tomar la decisión más drástica de su vida. Antes de ser princesa, Grace Kelly reinó en Hollywood, y lo hizo de una forma que la convirtió en leyenda, en la musa del mayor maestro del cine de suspense de todos los tiempos. El director Alfred Hitchcock quedó fascinado por Grace, por aquella elegancia gélida que escondía, según él intuía, un fuego interior. La convirtió en su actriz favorita, en la encarnación perfecta de su ideal de mujer. La rubia de hielo, fría y distante por fuera, apasionada por dentro. Grace protagonizó para él varias películas que se convirtieron en clásicos absolutos del cine, trabajando junto a galanes legendarios. En una de ellas compartió pantalla con James Stewart, con quien forjó una amistad que duraría toda la vida. En otra, rodada en la Costa Azul francesa junto a Cary Grant, Grace interpretó a una elegante heredera entre paisajes de ensueño. Y aquella película, sin que nadie lo supiera entonces, marcaría su destino. Porque fue rodándola cuando Grace puso por primera vez los pies en un pequeño principado mediterráneo llamado Mónaco, un lugar que cambiaría su vida para siempre. En 1954, Grace alcanzó la cumbre de su profesión. Por su papel en una película en la que interpretaba a la sufrida esposa de un cantante alcohólico, un papel sin glamour, alejado de su imagen habitual, ganó el Oscar a la mejor actriz. Era el máximo reconocimiento que Hollywood podía dar, y Grace lo había conseguido con apenas 25 años, demostrando que no era solo una cara bonita, sino una intérprete de verdad. Estaba en la cumbre. Era una de las mujeres más admiradas, deseadas y respetadas del mundo del cine. Tenía el talento, la fama, la belleza y el reconocimiento. El mundo entero estaba a sus pies. Y fue justo entonces, en lo más alto, cuando entró en escena el hombre que la convencería de tirarlo todo por la borda. No un actor, no un director, un príncipe de verdad, soberano de un país en miniatura, que andaba buscando una cosa muy concreta, una esposa, pero no una esposa cualquiera. Para entender por qué el cuento de hadas de Grace era, en el fondo, mucho menos romántico de lo que parecía, hay que conocer las verdaderas intenciones del hombre que se casó con ella. Porque el príncipe Raniero no buscaba solo el amor, buscaba algo mucho más práctico. Raniero III era el soberano de Mónaco, un principado diminuto encajado en la Costa Azul, famoso por su casino, su glamour y, sobre todo, por ser un paraíso fiscal. Pero aquel pequeño país tenía un problema serio. Su independencia dependía de que la dinastía Grimaldi tuviera continuidad. Según un viejo tratado, si Raniero moría sin un heredero, Mónaco corría el riesgo de ser absorbido por Francia y perder su estatus especial, ese régimen sin apenas impuestos que lo había hecho próspero. Es decir, Raniero necesitaba un hijo, y para tener un hijo necesitaba una esposa, cuanto antes. Y aquí está uno de los datos más reveladores de toda esta historia. Raniero no buscaba a cualquier mujer, buscaba a una estrella, una figura de fama mundial que diera lustre a su pequeño país y que, de paso, le diera el heredero que necesitaba. Según se ha contado, el príncipe llegó a interesarse por conseguir que le presentaran a actrices de primerísima fila, incluida la propia Marilyn Monroe,
Quería una gran estrella estadounidense, alguien que pusiera a Mónaco en el mapa, que renunciara a su carrera y se dedicara a darle hijos y a asegurar el futuro de la dinastía. Hay incluso un detalle sombrío en su pasado. Años atrás, Raniero había tenido una relación con una actriz francesa, a la que dejó, según se dijo, al enterarse de que no podía darle hijos. El mensaje estaba claro. Para Raniero, la capacidad de dar un heredero era una condición indispensable. El encuentro entre Grace y Raniero se produjo en 1955, durante el Festival de Cine de Cannes. Grace acudió a una sesión de fotos concertada con el príncipe para un reportaje de una revista. Un encuentro, en origen, puramente publicitario. Pero de aquella cita surgió algo. Hubo atracción, hubo interés, y a partir de ahí, una relación que avanzó a una velocidad asombrosa. Se cartearon, se cortejaron a distancia, y en cuestión de meses el príncipe pidió la mano de la estrella de Hollywood. Para el mundo, fue el flechazo perfecto entre la actriz más elegante y el príncipe encantador. Lo que pocos vieron es todo lo que había detrás. Una necesidad dinástica, una operación calculada, un príncipe que necesitaba con urgencia una esposa fértil y famosa y que la encontró en la mujer más deseada de Hollywood. Y Grace, por su parte, aceptó. Dijo que sí a aquel príncipe y a aquella vida nueva. Pero lo que probablemente no calculó del todo fue el precio que iba a tener que pagar. Un precio que empezaba con su propia carrera y que terminaría costándole mucho más de lo que jamás imaginó. El enlace entre Grace Kelly y el príncipe Raniero fue bautizado como la boda del siglo, y en efecto, fue un acontecimiento de una magnitud difícil de imaginar. Pero detrás de aquel despliegue había una serie de renuncias que marcarían el resto de su vida. El compromiso se anunció a principios de enero de 1956, y la noticia sacudió al mundo entero. La estrella de Hollywood se casaba con un príncipe de verdad. Era el sueño hecho realidad, el cuento de hadas en estado puro. La boda se celebró en abril de aquel año, en la Catedral de Mónaco, con un lujo y una expectación sin precedentes. Decenas de millones de personas siguieron el acontecimiento por la radio y la televisión. Grace lució un vestido de novia que se convirtió en un icono, una obra maestra de encaje que inspiraría a generaciones de novias. Reyes, aristócratas y estrellas de cine acudieron a presenciar el enlace. Para el público, fue la confirmación definitiva de que los cuentos de hadas existían, pero el cuento tenía una letra pequeña que muy pocos conocían. Para empezar, Grace tuvo que pagar. Según se ha revelado, la familia de la novia tuvo que entregar a la casa Grimaldi una dote de $2 millones para que el matrimonio se celebrara. Una suma enorme para la época, que mermó buena parte de la fortuna que Grace había amasado con su trabajo y del patrimonio de su familia. La princesa de cuento, en realidad, tuvo que comprar su entrada en la realeza. Y eso era solo el principio, porque la renuncia más dolorosa fue otra. Al casarse con Raniero, Grace tuvo que abandonar el cine, para siempre. El pequeño y conservador Mónaco no podía permitir que su princesa apareciera en la pantalla besando a otros hombres, interpretando papeles, exhibiéndose ante el público. Una princesa no hacía esas cosas. Así que Grace, en la cumbre absoluta de su carrera, con un Oscar en su poder y el mundo del cine rendido a sus pies, lo dejó todo. Rompió su contrato con el estudio, se despidió de Hollywood y cerró la puerta a la profesión por la que tanto había luchado contra su propia familia. El propio Hitchcock, dolido por perder a su actriz favorita, soltó un comentario cargado de ironía sobre lo bien que le venía a Grace casarse con un príncipe. Tenía 26 años, y su carrera, sencillamente, se había terminado. Para el mundo, Grace lo había ganado todo. Una corona, un príncipe, un palacio. Pero ella sabía, en el fondo, lo que estaba dejando atrás. Y muy pronto descubriría que aquel palacio de cuento se parecía, más bien, a otra cosa. A una jaula preciosa de la que ya no podría salir. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es la verdad que el cuento de hadas escondía.
la soledad, la prisión dorada y la oportunidad de escapar que el destino le arrebató. Tras la boda de ensueño, Grace descubrió la realidad de su nueva vida, y esa realidad estaba muy lejos del cuento de hadas que el mundo imaginaba. Porque la princesa más admirada del planeta se sentía, cada vez más, una prisionera. El cambio fue brutal. Grace había pasado de la libertad creativa de Hollywood, de una vida en la que, según sus propias palabras, incluso siendo famosa, su intimidad seguía siendo bastante suya, a un mundo de protocolos rígidos, deberes interminables y una vigilancia constante. En el Palacio de Mónaco, cada gesto estaba arreglado, cada aparición pública medida, cada movimiento observado. La actriz que había construido su propia carrera a base de decisiones se encontró encerrada en un papel que apenas le dejaba margen. Y lo más duro de todo era la soledad. Grace estaba lejos de su país, lejos de su familia, lejos de los amigos y el ambiente en los que se había criado. Llegó a un país cuyo idioma apenas hablaba, y 5 años después de instalarse allí, todavía no dominaba el francés. Se sentía, en muchos sentidos, una extraña en su propio palacio. Las personas cercanas a ella lo confirmaron años después. Una autora que la conoció dijo que estaba segura de que hubo momentos en que Grace se sintió como una prisionera en una jaula de oro, tras los muros del palacio. Otros hablaron de una vida solitaria, de una mujer que añoraba su antigua existencia. La propia Grace dejó pistas de su malestar. Contó que, cuando tenía que dejar a su bebé y viajar por sus obligaciones, lloraba durante todo el trayecto del tren, desde que salía hasta que llegaba a su destino. Confesó que echaba de menos el tiempo, que no había imaginado lo poco que iban a estar juntos ella y su marido, que a veces solo deseaba un poco de privacidad para estar a solas con él. Llegó a decir que, en ocasiones, deseaba bajarse de aquel tío vivo de la realeza que no paraba nunca de girar, y a la soledad se sumaron las grietas en el matrimonio. Aunque la imagen pública era la de la pareja perfecta, la realidad puertas adentro era más compleja. Según se ha documentado, el príncipe y la princesa llegaron a dormir en habitaciones separadas. Raniero era un hombre absorbido por el gobierno de su país, con poco tiempo para su esposa, y Grace se encontró a menudo sola, criando a sus hijos en un palacio enorme, lejos de todo lo que había sido su vida. No era el cuento de hadas que el mundo veía. Era una mujer brillante y talentosa, acostumbrada a crear y a brillar, encerrada en una vida que la asfixiaba poco a poco. Tuvo hijos, eso sí, y en ellos encontró un refugio. Su primera hija, Carolina, nació en 1957. Un año después, llegó el ansiado heredero varón, Alberto, que aseguraba por fin el futuro de la dinastía y la independencia de Mónaco. Y años más tarde nacería la pequeña, Estefanía. La maternidad le dio a Grace un propósito y una alegría reales, pero ni siquiera sus hijos podían llenar del todo el vacío de la carrera y la libertad que había perdido. Y entonces, cuando ya parecía resignada a su nueva vida, apareció una oportunidad de escapar, una puerta de vuelta a su mundo anterior, una sola. En 1962, 6 años después de su boda, a Grace se le presentó la posibilidad de recuperar, aunque fuera por un tiempo, la vida que había dejado atrás. Y lo que ocurrió con aquella oportunidad demuestra mejor que nada hasta qué punto estaba atrapada. Su viejo amigo y director, Alfred Hitchcock, no se había olvidado de ella, y le ofreció el papel protagonista de su próxima película, un thriller psicológico sobre una mujer compleja y atormentada. Era un papelazo, el tipo de personaje con el que cualquier actriz soñaría, y la oferta económica era enorme. $1 millón de la época, una fortuna, pero, sobre todo, era la oportunidad de volver, de ser actriz otra vez, de recuperar durante unos meses aquella parte de sí misma que había tenido que enterrar. Grace, según se ha contado, se sintió profundamente tentada. Estaba nostálgica, cansada de su vida enjaulada, y aquella propuesta era como una bocanada de aire fresco. Por un momento, pareció que la princesa iba a volver a la pantalla,
y entonces la jaula se cerró. La noticia de que la princesa de Mónaco podía volver a actuar, y nada menos que interpretando a una ladrona cleptómana y psicológicamente perturbada, horrorizó al pequeño y conservador principado. Los súbditos de Raniero no podían concebir que su princesa, la madre de su heredero, apareciera en una pantalla de Hollywood en un papel semejante. La presión fue enorme. A eso se sumó un grave conflicto político de aquellos años entre Mónaco y Francia, una crisis fiscal que amenazaba la independencia del Principado y que exigía toda la atención del príncipe, que no quería que su esposa se ausentara en aquel momento delicado. Entre unas cosas y otras, Grace tuvo que renunciar. Anunció que se retiraba del proyecto. El papel acabó en manos de otra actriz, y la puerta de vuelta a su antigua vida se cerró, esta vez para siempre. Aquel episodio fue, en cierto modo, el momento en que Grace comprendió que no había escapatoria, que la jaula de oro era definitiva, que la actriz que había sido ya nunca volvería. A partir de entonces, se entregó por completo a su papel de princesa, enterró sus sueños de cine y se volcó en sus hijos y en su país. Por fuera, mantuvo siempre la sonrisa, la elegancia, la imagen impecable de la princesa de cuento. Pero algo, en su interior, se había resignado, y mientras Grace se adaptaba a aquella vida sin salida, sobre la familia en la que se había casado, empezaba a planear una sombra. Una sucesión de desgracias que la prensa terminaría bautizando con un nombre inquietante. Sería injusto contar la historia de Grace solo como la de una mujer atrapada y resignada, porque dentro de aquella jaula de oro, Grace hizo algo que merece reconocerse. Convirtió su corona en una herramienta y dejó una huella real en su país adoptivo. Lejos de limitarse a ser una figura decorativa, Grace se tomó en serio su papel de princesa y lo llenó de contenido. Bajo su influencia, Mónaco se revitalizó. El Principado ganó prestigio, atrajo a más turistas y a más capital, y su economía floreció en buena medida gracias al glamour y al magnetismo que la antigua estrella de Hollywood aportaba. Grace puso a Mónaco en el mapa del mundo de una forma que ningún plan económico habría logrado. Su sola presencia convirtió a aquel pequeño país en sinónimo de elegancia y de sofisticación. Su faceta benéfica fue todavía más importante. Grace asumió la presidencia de la Cruz Roja Monegasca y se volcó en ella con dedicación. Impulsó una gala benéfica anual que se convirtió en un acontecimiento de relevancia internacional y empleó su fama para recaudar fondos que mejoraron el hospital y otras infraestructuras sanitarias del Principado. Se interesó por las artes, por la cultura, por la educación. Quiso, dentro de los límites de su papel, hacer el bien y dejar algo positivo. La chica de Filadelfia que había conquistado Hollywood demostró que también podía ser una princesa de verdad, comprometida y trabajadora, y no solo un rostro hermoso en las portadas. Por eso, reducir a Grace a la imagen de una víctima sería un error. Fue una mujer fuerte, inteligente y digna, que tomó sus propias decisiones y que ante una vida que no era la que había soñado, supo darle un sentido. Cargó con su jaula de oro con una elegancia admirable, sin quejarse en público, sin dramatismos, manteniendo siempre la compostura. Esa entereza, esa capacidad de seguir adelante con dignidad, pese a la soledad y la renuncia, es quizá lo más admirable de toda su historia. Grace no se rindió. Simplemente transformó su prisión en un lugar desde el que hacer algo bueno. Pero por mucho que Grace se esforzara en construir, había fuerzas que no podía controlar. Y la familia en la que había entrado arrastraba, según empezó a decirse, una especie de sombra. Una sucesión de desgracias que con el tiempo recibiría un nombre. A medida que pasaban los años, la familia Grimaldi fue acumulando una serie de infortunios tan llamativa que la prensa empezó a hablar, medio en serio, medio en superstición, de una maldición. Y Grace, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en su víctima más célebre. La idea de una maldición sobre los Grimaldi venía de antiguo, alimentada por leyendas que hablaban de una condena lanzada siglos atrás sobre la dinastía.
según la cual ningún miembro de la familia encontraría jamás la verdadera felicidad. Fueran ciertas o no aquellas leyendas, lo cierto es que la familia parecía perseguida por los problemas y las tragedias. Y los hijos de Grace no escaparían a esa sombra. Sus vidas, marcadas por el peso de un apellido y de una corona, estarían llenas de matrimonios rotos, escándalos, relaciones tormentosas y, en algún caso, desgracias terribles. La prensa del corazón seguiría durante décadas los avatares de los hijos de Grace, convertidos en protagonistas involuntarios de un culebrón permanente. Pero la tragedia más sonada, la que daría verdadero pábulo a la idea de la maldición, sería la de la propia Grace. Porque la princesa de cuento, la mujer que parecía vivir el sueño perfecto, estaba destinada a un final brutal e inesperado, que dejaría al mundo entero conmocionado. Y nadie, ni siquiera ella, podía imaginar lo cerca que estaba ya aquel desenlace. Mientras Grace seguía adelante con su vida de princesa, cumpliendo con sus deberes, criando a sus hijos, manteniendo la sonrisa, el reloj corría hacia una mañana de septiembre que lo cambiaría todo. El verano de 1982 fue, según contaría después su hija mayor, un verano agotador. Grace no había parado. Había estado yendo de un lado para otro, cumpliendo con compromiso tras compromiso, sin apenas descanso. Estaba cansada, exhausta incluso, aunque nunca se quejaba. No se encontraba en su mejor momento físico. Tenía 52 años, y aquel verano interminable la había dejado más agotada de lo habitual. Pero nadie le dio mayor importancia. Era, simplemente, el cansancio de una princesa que trabajaba sin parar. Lo que nadie podía sospechar es que aquel cansancio, sumado a otros factores, formaba parte del preludio de una tragedia. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios qué otra historia de las grandes dinastías quieres que cuente. Porque lo que ocurrió aquella mañana de septiembre, en una carretera de montaña, es uno de los sucesos más impactantes y más comentados de la historia de la realeza moderna. Llegamos a la mañana que lo cambió todo, el lunes 13 de septiembre de 1982, y conviene reconstruirla con calma, porque cada detalle de aquel trayecto cuenta en esta historia. Aquel día, Grace tenía que conducir de vuelta a Mónaco desde la residencia de campo de la familia, una finca llamada Rock Eigel, situada en las montañas, justo al otro lado de la frontera, ya en territorio francés. Era un lugar que la familia adoraba, un refugio donde Grace se sentía más libre, más cerca de una vida normal. El trayecto hasta el Palacio de Mónaco era corto, apenas una media hora por las carreteras de montaña que serpenteaban entre las colinas. Lo había hecho muchísimas veces. Aquella mañana la acompañaba su hija menor, Estefanía, que entonces tenía 17 años y que estaba a punto de empezar el curso en París. Madre e hija viajaban juntas, en un trayecto rutinario, sin la menor sospecha de lo que estaba a punto de ocurrir. Hay un detalle de aquella mañana que después cobraría una importancia enorme. Grace insistió en conducir ella misma. Prescindió de su chófer, que normalmente se encargaba de llevarla, y se puso al volante de su coche, un Rover de fabricación británica. El asiento de atrás, según se contó, iba lleno de ropa y vestidos, lo que la obligó a llevar a Estefanía en el asiento del copiloto, a su lado. Era una decisión de lo más normal, conducir uno mismo un trayecto que conocía de memoria. Pero vista con la perspectiva de lo que pasó después, aquella insistencia en ponerse al volante, prescindiendo del conductor profesional, resultaría trágica. Porque lo que Grace no sabía, lo que nadie podía saber, es que su propio cuerpo estaba a punto de traicionarla de la forma más inesperada. El coche salió de Rocaguel sobre las 10 de la mañana. Una mañana luminosa, un trayecto corto, una madre y una hija charlando mientras descendían por la carretera de montaña hacia Mónaco. Todo parecía absolutamente normal, y entonces, en algún punto de aquel descenso, mientras el coche se acercaba a una curva especialmente pronunciada y peligrosa, algo se rompió dentro de Grace. No en el coche, en ella. Lo que le ocurrió a Grace en aquellos segundos finales tiene una explicación médica, y es la clave de toda la tragedia.
porque Grace no perdió el control del coche por imprudencia. Lo perdió porque sufrió un ataque que la dejó incapacitada al volante. Mientras conducía, Grace sufrió un accidente cerebrovascular, un derrame. Los médicos lo describirían después como un incidente vascular cerebral, un ictus que se produjo justo cuando iba al volante, en el peor momento y en el peor lugar posibles. Según se reconstruyó después, Grace empezó a sentirse mal momentos antes. Su hija recordaría que su madre se quejó de un dolor de cabeza, y entonces, de repente, pareció sufrir un dolor súbito y perder el conocimiento. El derrame la dejó incapaz de controlar el vehículo. Sus manos, sus piernas, su mente, dejaron de responder. El coche, sin nadie que lo gobernara de verdad, se convirtió en un proyectil descontrolado en plena carretera de montaña. Lo que pasó a continuación lo presenció un testigo que circulaba justo detrás. Vio cómo el rover empezaba a hacer eses, zigzagueando de un lado a otro de la calzada, cruzando ambos carriles de forma errática. Y después, en lugar de frenar ante la curva que se acercaba, el coche se enderezó y aceleró, lanzándose hacia adelante a gran velocidad. El testigo, que conocía la carretera y sabía que venía una curva cerrada, comprendió en aquellos 2 o 3 segundos lo que iba a pasar. No se encendieron las luces de freno. La policía, más tarde, no encontró marcas de derrape en el asfalto. Todo confirmaba lo mismo. Grace no frenó porque no podía frenar. El derrame la había dejado inconsciente, y su pie, probablemente rígido por el ataque, mantenía el coche acelerando hacia el precipicio. Dentro del coche, la joven Estefanía vivió el horror en primera persona. Al ver que su madre había perdido el control, intentó hacer algo desesperado. Trató de tirar del freno de mano para detener el vehículo, pero ya era demasiado tarde y no logró frenarlo. El rover atravesó la barrera que separaba la carretera del vacío y se precipitó por la ladera de la montaña, cayendo decenas de metros por la pendiente hasta detenerse, volcado, al fondo. Una madre y una hija, dentro de un coche destrozado, en el fondo de un barranco, en lo que minutos antes había sido un trayecto rutinario de una mañana cualquiera. Por respeto a las víctimas, no vamos a detenernos en los detalles más crudos de aquel impacto. Lo que importa es comprender la naturaleza de la tragedia. No hubo imprudencia, no hubo exceso de velocidad temerario, no hubo alcohol. Hubo un derrame cerebral fulminante que atacó a Grace en el peor momento imaginable, al volante, en una carretera de montaña, con su hija al lado. La fatalidad en estado puro. Y sin embargo, cuando la noticia empezó a salir, el mundo todavía no sabía la gravedad de lo ocurrido, porque desde el Palacio de Mónaco se lanzó un mensaje que ocultaba la verdad. Lo que ocurrió en las horas posteriores al accidente tiene algo de cruel, porque el mundo recibió primero una versión tranquilizadora que no se correspondía con la realidad, y esa diferencia entre lo que se dijo y lo que de verdad pasaba hace todavía más amargo el desenlace. Cuando la noticia del accidente empezó a circular, el Palacio de Mónaco emitió un comunicado que minimizaba la gravedad. Se dijo que la princesa Grace había sufrido un accidente, que tenía algunos huesos rotos, que estaba estable y que se recuperaría por completo. El mundo respiró aliviado. Un susto, un accidente de coche con heridas, pero nada irreparable. La princesa de cuento se pondría bien. Esa fue la versión que llegó a la prensa y al público en las primeras horas. Una versión que invitaba a la calma. Pero la verdad era muy distinta. En realidad, Grace había llegado al hospital inconsciente y llevaba sin recuperar el conocimiento desde el momento del accidente. Los médicos que la atendieron supieron pronto que la situación era gravísima. El derrame que había provocado el accidente, sumado a las consecuencias del propio impacto, había causado un daño cerebral devastador. Y aquí aparece un detalle especialmente doloroso. El hospital de Mónaco, al que llevaron a Grace, que irónicamente llevaba el nombre de la propia princesa, no disponía de un escáner cerebral, el aparato que permitía ver con precisión el alcance del daño. Hubo que esperar y trasladarla para poder hacerle las pruebas adecuadas. Cuando por fin se le realizó un escáner en condiciones, este reveló la magnitud de la hemorragia cerebral. Para entonces ya estaba claro que no había nada que hacer.
Los médicos determinaron que Grace había sufrido, en realidad, 2 derrames. Uno antes del accidente, el que lo había provocado al dejarla incapacitada al volante, y un segundo derrame, ya en el hospital, mucho más grave, que resultó fatal. Aquel segundo ataque acabó con cualquier esperanza de recuperación. Grace estaba, a efectos prácticos, con muerte cerebral. Su cuerpo seguía con vida gracias a las máquinas, pero la mujer que había sido, la estrella, la princesa, la madre, ya se había ido. Y entonces llegó el momento más terrible para su familia. La decisión que ningún ser querido quiere tomar, jamás. La decisión final recayó sobre el hombre que había compartido con Grace 26 años de vida, y fue, sin ninguna duda, la más dolorosa que tuvo que tomar nunca. Cuando quedó claro que no había ninguna esperanza, que el daño cerebral era irreversible y que Grace nunca volvería a despertar, su marido, el príncipe Raniero, tomó la decisión de desconectarla del soporte vital. No lo hizo solo. Sus 2 hijos mayores, Carolina y Alberto, estuvieron de acuerdo y lo acompañaron en aquel momento desgarrador. La tarde del martes 14 de septiembre de 1982, alrededor de las 6, se apagaron las máquinas que mantenían con vida a Grace Kelly, y la princesa de Mónaco, la estrella de Hollywood, la chica de Filadelfia que había soñado con ser actriz, murió rodeada de su familia. Tenía 52 años. La noticia, esta vez la verdadera, sacudió al mundo entero, porque el público, que apenas un día antes había sido tranquilizado con la versión de los huesos rotos y la pronta recuperación, recibía ahora la confirmación de que Grace había muerto. El contraste entre una versión y otra hizo el golpe aún más brutal. La princesa de cuento, el símbolo de la elegancia y la belleza, la mujer que parecía vivir el sueño perfecto, se había ido de la forma más repentina y justa. En un país lejano, sintieron el luto. En Estados Unidos, su tierra natal lo sintieron, y en Mónaco, su hogar de los últimos 26 años, el dolor fue absoluto. El cuento de hadas había terminado en tragedia, y casi de inmediato, como suele ocurrir cuando muere una figura tan idolatrada, empezaron los rumores. Porque la versión oficial, por clara que fuera para los médicos, no impidió que surgieran toda clase de teorías y especulaciones que perseguirían a la familia durante años, y que añadirían un sufrimiento extra a quienes ya lo estaban pasando peor. Sobre todo, a una persona en concreto, a la joven que iba en aquel coche y que sobrevivió, a Estefanía. Lo que vino después del accidente fue una tormenta de especulaciones que recayó, de la forma más injusta, sobre la hija que había sobrevivido. Y entender esa parte de la historia es entender el daño añadido que la fama puede causar. La joven Estefanía, que había sobrevivido al accidente con diversas lesiones, entre ellas una fractura en una vértebra, se convirtió, sin comerlo ni beberlo, en el centro de los rumores. Como ella iba en el coche, empezó a especularse que quizá era ella, y no su madre, quien conducía en el momento del accidente, a pesar de que solo tenía 17 años. Otros rumores apuntaban a una supuesta discusión entre madre e hija, que habría distraído a Grace y provocado el accidente. Se dijo que aquel verano habían discutido por el novio de Estefanía, y que quizá habían tenido una pelea aquella misma mañana. La maquinaria del rumor se puso en marcha, alimentada por la prensa sensacionalista, dispuesta a encontrar una explicación más jugosa que la simple fatalidad de un derrame cerebral. Estefanía siempre desmintió aquellas versiones. Negó que hubiera ninguna discusión antes del accidente, y la versión médica, la del derrame de su madre, fue la que quedó establecida oficialmente. Pero el daño ya estaba hecho, porque para una adolescente que acababa de ver morir a su madre a su lado, que había intentado desesperadamente frenar el coche sin conseguirlo, cargar además con la sospecha pública de haber tenido algo que ver con la tragedia, fue un peso terrible. Estefanía no pudo siquiera asistir al funeral de su madre, porque todavía se estaba recuperando de sus heridas, y arrastró durante mucho tiempo el sufrimiento de aquellos rumores, la sensación de que la gente la culpaba. Hay una reflexión que hizo años después una de las hijas de Grace que resume bien todo el drama. Vino a decir
que había tanta magia alrededor de su madre, tanto de aquel sueño que la rodeaba, que en cierto modo había dejado de parecer humana, y que por eso a la gente le costaba aceptar que pudiera hacer algo tan humano como tener un accidente de coche. La gente prefería buscar culpables, teorías, conspiraciones, antes que aceptar que su princesa perfecta había muerto por una desgracia tan común y tan cruel como un derrame al volante. La leyenda de Grace era tan poderosa que su propia muerte, en su brutal sencillez, resultaba difícil de creer. La despedida de Grace fue un acontecimiento planetario, a la altura del mito en que se había convertido, y al mismo tiempo una imagen de dolor íntimo que conmovió a millones de personas. El funeral se celebró el 18 de septiembre de 1982 en la Catedral de Mónaco, la misma catedral en la que Grace se había casado con su príncipe 26 años antes, en aquella boda de cuento que el mundo había seguido embelesado, la misma en la que se habían bautizado sus hijos. Ahora, aquel templo acogía su funeral. El simbolismo era demoledor. Donde había empezado el cuento de hadas, terminaba la tragedia. Cerca de 100 millones de personas siguieron la ceremonia por televisión en todo el mundo, una cifra que da la medida de lo que Grace significaba para la gente. Acudieron a despedirla jefes de Estado, miembros de la realeza y estrellas. Entre los asistentes estuvieron la princesa Diana de Gales, la primera dama estadounidense Nancy Reagan y el gran actor Cary Grant, que había sido compañero y amigo de Grace en sus años de Hollywood. La imagen más desgarradora fue la del príncipe Raniero, el hombre que había buscado una esposa para asegurar su dinastía y que había encontrado en Grace mucho más de lo que esperaba, encabezó el cortejo fúnebre destrozado por el dolor. Lloró abiertamente, una y otra vez, mientras avanzaba por las calles de su principado junto a sus hijos Alberto y Carolina, siguiendo el féretro de su esposa. No era el gesto de un soberano cumpliendo un protocolo, era el de un hombre que había perdido a la mujer con la que había compartido la vida, por mucho que aquella vida hubiera tenido sus sombras. La única ausencia notable fue la de Estefanía, que seguía convaleciente de las heridas del accidente y no pudo despedir a su madre. En un homenaje celebrado en Estados Unidos, su viejo amigo y compañero de rodajes, el actor James Stewart, pronunció unas palabras que han quedado para la historia y que resumen el cariño que Grace despertaba. Dijo, sencillamente, que la quería. No por ser princesa, no por ser actriz, sino porque era la dama más encantadora que había conocido jamás. Y añadió que Grace traía a su vida una luz cálida y suave cada vez que la veía, y que cada vez que la veía era como un día de fiesta. Pocas despedidas resultan tan sinceras. Detrás del mito, detrás de la princesa, había una persona a la que quienes la conocieron de verdad recordaban, sobre todo, por su bondad. Y hay un detalle final que añade una nota estremecedora a toda la historia. Apenas unos meses antes de morir, Grace había concedido una de sus escasas entrevistas. En ella, el periodista le hizo una pregunta que entonces parecía rutinaria. Le preguntó cómo le gustaría ser recordada, y Grace respondió que le gustaría ser recordada como un ser humano decente y compasivo. No mencionó su Oscar, ni su belleza, ni su corona. Solo quería que la recordaran como una buena persona. Aquellas palabras, pronunciadas tan poco antes de su muerte, se convirtieron en una especie de epitafio involuntario. El testamento de una mujer que por encima de la fama y de los títulos valoraba sobre todo la bondad. Por trágico que fuera su final, la figura de Grace Kelly nunca se apagó. Al contrario, con el paso de las décadas, su mito no ha hecho más que crecer, hasta convertirse en uno de esos nombres que trascienden a su época. A pesar de que su carrera en el cine fue brevísima, apenas un puñado de años y una decena de películas, Grace dejó una marca imborrable en la historia del séptimo arte. Está considerada como uno de los mayores mitos cinematográficos de todos los tiempos, una de las grandes divas que definieron la época dorada de Hollywood. Su estilo único, aquella elegancia serena y contenida, la convirtió en un referente de la moda femenina que sigue inspirando a diseñadores
y a mujeres de todo el mundo hasta el día de hoy. Tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento a la carrera que abandonó tan pronto. Y su imagen, la de la rubia perfecta y refinada, se ha vuelto eterna. Hay algo profundamente revelador en esa fascinación que no se apaga, porque lo que atrae a la gente de Grace Kelly no es solo su belleza, ni el glamour de su título. Es la combinación de ese cuento de hadas aparente con la tragedia que escondía y con el final brutal que tuvo. Su historia tiene todos los ingredientes de un mito moderno. La chica corriente que llega a lo más alto, la estrella que renuncia a todo por amor, la princesa que vive un sueño envidiado y el destino que se lo arrebata todo en un instante. Generaciones que ni siquiera habían nacido cuando murió siguen descubriendo su figura, fascinadas por aquella mujer que parecía tenerlo todo y cuya vida real fue mucho más compleja y más triste de lo que el cuento dejaba ver. Y quizá por eso su historia sigue removiendo algo en quienes la conocen, porque Grace Kelly encarna mejor que casi nadie esa verdad incómoda que tanto nos cuesta aceptar, que detrás de las vidas más envidiadas se esconden a menudo las cargas más pesadas, y que el brillo exterior rara vez cuenta la historia completa. La princesa de cuento se ha convertido, con el tiempo, en un símbolo de algo más hondo, el recordatorio de que ni el éxito, ni la fama, ni la belleza, ni una corona garantizan una vida feliz. Detente un momento a pensar en la vida entera de Grace Kelly, vista de principio a fin, porque su historia esconde una de las verdades más incómodas sobre los cuentos de hadas que tanto nos gusta creer. El mundo vendió la vida de Grace como el sueño perfecto, la estrella que se casa con el príncipe, la chica corriente que se convierte en princesa, el cuento de hadas hecho realidad. Y era mentira, no del todo, pero sí en lo esencial, porque detrás de aquel cuento había una mujer que había renunciado a su carrera en la cumbre, que había pagado por entrar en la realeza, que se sentía sola y atrapada en un país extranjero, que había visto cerrarse la única puerta de vuelta a su antigua vida, y que mantenía la sonrisa mientras por dentro echaba de menos la libertad que había perdido. El cuento de hadas era, en buena medida, una jaula de oro, hermosa por fuera, asfixiante por dentro, y como para subrayar la crueldad de todo ello, aquel cuento terminó de la forma más brutal e injusta, en el fondo de un barranco, una mañana de septiembre. Y aquí llegamos a la verdad que recorre cada una de las historias que contamos en este canal. Que ni la fama, ni la belleza, ni el dinero, ni siquiera una corona auténtica, protegen a nadie de la infelicidad ni de la tragedia. Grace Kelly lo tuvo todo. Un Oscar, un príncipe, un palacio, la envidia del mundo entero, y descubrió que el cuento de hadas más perfecto puede esconder la soledad más honda, y que el destino no perdona ni a las princesas. Murió a los 52 años, atrapada hasta el final en una vida que el mundo envidiaba y que ella, en el fondo, nunca había elegido del todo. Mira la historia completa de Grace, de principio a fin, y verás que es una de las grandes parábolas modernas sobre el precio oculto de los cuentos de hadas. Empezó como una niña de Filadelfia que luchó contra su propia familia para perseguir un sueño. Llegó a lo más alto de Hollywood, ganó un Oscar, se convirtió en la musa del mayor maestro del suspense y en una de las mujeres más admiradas del planeta. Y entonces lo dejó todo por una corona, convencida de que entraba en un cuento de hadas, cuando en realidad entraba en una jaula de oro. Vivió 26 años como princesa, construyendo, trabajando y manteniendo la dignidad, pero también sola, atrapada y nostálgica de la vida que había dejado atrás. Y murió de la forma más repentina, en una carretera de montaña, cuando su propio cuerpo la traicionó al volante. La estrella que iluminó Hollywood y la princesa que deslumbró al mundo se apagó en el fondo de un barranco, a los 52 años. La historia de Grace Kelly es la prueba definitiva de que detrás del brillo de las coronas, del glamour de los palacios y de los cuentos de hadas que nos venden, casi siempre se esconden la soledad, la renuncia y, a veces, la tragedia más cruel. Grace lo tuvo todo,
y sin embargo, vivió encerrada en una vida que no la hacía feliz. Fue envidiada por millones, y sin embargo, lloraba en los trenes echando de menos su libertad. Tuvo la corona más codiciada, y sin embargo, el destino le arrebató la vida en un instante, sin avisar. Su cuento de hadas nunca fue tan perfecto como parecía, y su final fue mucho peor de lo que nadie habría imaginado. Y su historia no termina con ella, porque la sombra que rodea a la familia Grimaldi siguió persiguiendo a sus descendientes mucho después de su muerte. Sus hijos, Carolina, Alberto y Estefanía, protagonizaron vidas llenas de escándalos, matrimonios rotos, relaciones tormentosas y, en algún caso, nuevas tragedias que volvieron a alimentar la idea de la maldición de los Grimaldi. Mónaco, ese pequeño paraíso de cuento a orillas del Mediterráneo, esconde tras su glamour toda una saga de dramas familiares que el mundo ha seguido durante décadas. Y hay muchas más historias esperando a ser contadas. Las princesas de Mónaco, las grandes damas de la realeza, las mujeres que lo tuvieron todo y descubrieron que el cuento de hadas tenía un precio. Así que, si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros de las grandes dinastías, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios sobre quién quieres que hablemos primero. Porque cuando se trata de las grandes casas reales y de las grandes fortunas, siempre, siempre, hay un secreto más y una tragedia más, esperando salir a la luz. Gracias por acompañarme hasta el final y por recordar a Grace Kelly, la estrella que se convirtió en princesa, y a la que el cuento de hadas le salió mucho más caro de lo que nadie imaginó. Nos vemos en el próximo.